Muy buenos días para todos. Continuando con nuestro segundo día del séptimo Congreso Internacional de Ingeniería Civil a cargo de la Universidad Distrital, continuamos con el tema de bóveda anular de crucería en cubierta de vivienda en La Calera, diseño y construcción, a cargo del arquitecto Héctor Saúl Quintana Ramírez. El arquitecto Héctor Saúl es arquitecto del Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia y magíster en Tecnologías de la Arquitectura y la Ciudad para Países en Vía de Desarrollo de la Universidad Politécnico de Turín. Cuenta con un diplomado en docencia de ambientes, docencia de arquitectura sostenible y un curso de diseño de estructuras de concreto según NSR 10. Su principal trayectoria ha sido como coordinador técnico, asesoría para la revisión y actualización del Código de Construcción de Bogotá, en la Alcaldía de Bogotá, como director técnico de la empresa Superconstructor y actualmente profesional independiente. De igual modo, también se ha desempeñado como docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de la Universidad Piloto de Colombia y de la Universidad de Boyacá. Ha publicado múltiples artículos, entre ellos el reforzamiento estructural de pañetes armado o el de reducción de la vulnerabilidad sísmica en viviendas por desarrollo progresivo con mampostería no armada, entre otros. Entre sus reconocimientos principales está el Premio al Mérito Investigativo Dicken Castro, Universidad de Boyacá. Puedes continuar con tu presentación, arquitecto. Buenos días. Muchas gracias, primero de todo, a la Universidad de Boyacá, perdón, a la Universidad Distrital. Yo soy profesor de la Universidad de Boyacá. Es un placer, es un honor para mí esta invitación que se me ha hecho al Congreso Internacional de Ingeniería. Como lo dijo el presentador, yo he trabajado un par de veces con la Universidad Distrital y en ese sentido me complace muchísimo acompañarlos y compartirles esta experiencia de una vivienda y específicamente de la cubierta de la vivienda en la Casa de la Calera. Entonces, repito, muchas gracias a los organizadores del Congreso. Les voy a compartir mi pantalla con la presentación y ustedes me dicen si la están viendo, por favor. ¿Sí la están viendo? Sí. Sí, señor. La tengo en presentación de toda la pantalla, supongo que también ustedes la ven. Yo en este momento veo solo mi pantalla. Entonces, si hay alguna interrupción, algún problema de línea, por favor me interrumpen porque pues yo continuaré si no es así. Bueno, entonces inicio. Esta es una bóveda que nosotros hemos llamado de crucería, pues porque es la intersección entre una bóveda anular y una bóveda transversalmente de cañón. Por eso, digamos que en los términos tradicionales de las bóvedas sería una de crucería. Hemos trabajado en este proyecto y en esta construcción el arquitecto Albeiro Gómez, quien hizo parte del prototipo de las formaletas para la bóveda y el cálculo de toda la estructura de la vivienda, incluyendo, pues, por supuesto, la bóveda del ingeniero Henry Colmenares. En parte hemos trabajado en investigación con los estudiantes de la Universidad de Boyacá, el curso de restauración arquitectónica que yo oriento actualmente. Entonces, fundamentalmente, este es el contenido de la presentación. Está dividido en dos partes. La primera tiene que ver específicamente
con el diseño arquitectónico y la segunda con la construcción de la bóveda. Respecto al diseño arquitectónico, pues les voy a presentar rápidamente en qué consistió el problema y la metodología, hacer un énfasis sobre todo en la cuestión de las estrategias de bioclimática y sostenibilidad de toda la casa, como la bóveda es una más dentro de esas estrategias que hemos implementado en todo el diseño de la casa. También pues la importancia y el rol de la montaña, del paisaje, del lugar, el rol de la orientación respecto del sol, el rol del arco cuya sucesión conforma la bóveda, desde una perspectiva del clásico vitruviano, de la tríada vitruviana de la firmitas, la utilitas y la venustas, y cómo la espacialidad de la cubierta específicamente caracteriza la envolvente interior de ese espacio. Perdón, arquitecto. Sí. Que si puedes ampliar la presentación, darle F5. A ver, F5. ¿Cambió algo? No, acabamos la presentación pequeña. ¿Ahora? No, se sigue mirando pequeña. Entonces, dale, a la hora de compartir la pantalla en Meet, dale compartir la presentación ya abierta. No en pequeña, sino ya abierta. De pronto ese es el problema. a la hora de compartir, ¿me repites que no te escuché? Ya tienes la presentación, ya está en grande, ¿sí? Ah, de una vez en presentación. Sí, señor, comparte la ventana de la presentación directamente. Sí, es que la tengo abierta, no sé por qué no. No sé si ahora. Sí, se ve un poquito mejor, pero pues si quieres continuemos así, no hay problema. Bueno, entonces la parte de la arquitectura, pues el último aspecto relevante del diseño es la cubierta, es la quinta fachada, ¿no? En una vivienda aislada que tiene 4 fachadas, pues la cubierta corresponde a la superficie de mayor exposición, sobre todo al sol, al agua, al clima, y esa es la que llamamos la quinta fachada. Desde el aspecto constructivo, esta es una estrategia bioclimática pasiva que tiene que ver con la cubierta recorrible y en donde la inercia térmica y el aislamiento térmico son protagonistas. He incluido la referencia a la bóveda con cámara de aire del arquitecto, se fue el nombre, Aguirre, el mexicano, que hace bóvedas con ladrillo recostado y que tiene mucho que ver con, lo veremos en el detalle constructivo, con la bóveda que nosotros construimos en La Calera. Por supuesto, la concepción de la doble curvatura, que es una superficie no desarrollable, y veremos lo esencial del diseño estructural y por último pues, la construcción, con énfasis sobre todo en los prototipos de la formaleta para construir la bóveda, que fue lo que hicimos en parte aquí en la universidad en el curso de restauración. Y por último pues haremos algunas conclusiones. Entonces, ¿de qué se trata el problema, el método y los resultados? Esencialmente pues nosotros hemos diseñado y hemos construido esta cubierta de la vivienda, empleando la superficie de doble curvatura, que es la bóveda anular. Perdón, arquitecto. Sí, dime. No estamos viendo que se desplace la diapositiva.
¿no? No, señor. ¿O estabas en la primera aún? Ahora me dicen que ya se desplazó. Sí, ya se desplazó a la tercera. Lo que pasa es que a veces, no sé si es problema de internet o qué. Voy a empezar desde la tercera a ver, ¿sí? Pero cuando presentas, no vemos en modo presentación, sino vemos el PowerPoint de la pestaña. Mira, aquí estoy en la tercera, paso a la cuarta, ¿la vieron la cuarta? No, seguimos mirando la tercera. De No sé Arquitecto, pronto, entonces cómo hacer. arquitecto, creo que de pronto lo mejor que puede hacer en este momento es de pronto dejar de presentar y volver a presentar desde la opción de toda tu pantalla. Ok, vamos a intentar esa. Y deja de presentar exactamente. Ahora tú ingresas a la mitad y en la parte superior, en el rectángulo que tiene la flecha mirando hacia arriba, donde dice toda tu pantalla, le vas a dar allí la opción, por favor. Sí, ahí estamos. Ok. Ahora, exactamente. Ya se está viendo, por favor, puedes pasar a la siguiente diapositiva. Ok, a la siguiente. Perfecto, ya estás Ahora sí entonces. ya, ok, Sí, perfecto, todo así está entonces perfecto. funciona. No, con gusto, arquitecto. Entonces, gracias. Continuemos con, pues les decía que el problema es utilizar esta superficie, esta bóveda anular, que está interceptada por una bóveda de cañón justo en el centro, como cubierta del altillo del último espacio de la vivienda. Por supuesto que es un desafío en cuanto es una superficie compleja, tanto en el diseño, en el proceso de concepción, como en su construcción, ¿no? Y nosotros, a través del proceso de diseño investigativo, resolvimos muchas dudas que inicialmente, poco a poco, se fueron resolviendo con la investigación y con el desarrollo del diseño. La metodología, esencialmente, este es un proyecto de investigación en diseño arquitectónico, el cual avanza siempre aproximándose cada vez más de lo general a lo particular, con la verificación de esas aproximaciones, de esos resultados parciales, en un proceso que se repite, que es esencialmente prueba y error. Entonces es una investigación esencialmente experimental, porque es una actividad de proyecto, una acción proyectual, y que van a responder a las exigencias, a los requerimientos funcionales, formales, de construcción, mediante procedimientos que van inicialmente con el diagnóstico, el boceto, es decir, la aproximación más general a través del dibujo, hasta las especificaciones de los detalles técnicos tanto de los planos constructivos como de su ejecución. Esto es lo que dice Saldarriaga respecto a la investigación en el diseño arquitectónico, que la simple búsqueda de la forma adecuada para resolver un problema de arquitectura es a su manera investigación experimental. Por lo tanto, la investigación en lo procedimental hace constataciones a través de la experiencia anticipatoria de los dibujos y los modelos. Nosotros, con el dibujo y con el prototipo, con el modelo, nos anticipamos a la realidad. Entonces, esas herramientas se convierten en el campo experimental en el que las ideas se someten a condiciones que se pueden manipular y controlar por parte, en este caso, del arquitecto. Entonces, también hemos estudiado varios casos, sobre todo la Casa de Río Frío de Salmona y la Casa de Huéspedes Ilustres, que son los referentes más importantes junto con la del arquitecto Ramón de Mexicano. Por supuesto, los resultados han sido, hemos verificado la factibilidad tanto de proyecto como la factibilidad constructiva y económica de la bóveda. También ya está siendo ocupada, habitada la vivienda, y hemos verificado de manera positiva el gran aporte que se hace al confort térmico acústico en un clima como el de La Calera, que es bastante frío y bastante de clima, digamos, un poco más frío que Bogotá. Y por supuesto,
La percepción espacial del espacio es muy dinámica, muy innovadora. No conocemos en Bogotá, yo creo que en Colombia, una bóveda de este tipo. Sí hay bóvedas de crucería, pero no combinadas con una bóveda anular y una bóveda transversal como la que nosotros diseñamos. Por supuesto, la percepción del tejido del ladrillo a la vista que da el intrados que llamamos nosotros de la bóveda al interior del altillo. Aquí vemos ya la localización, la mancha roja es donde está ubicado el predio de la vivienda, de la vía de la calera Sopó, estamos más o menos a 100 metros, al fondo ustedes ven la cadena montañosa, que es un poco la característica más importante del lugar donde nos implantamos. Entonces, esta fotografía sintetiza desde lo alto, con Google Maps, el carácter del lugar, ¿sí? Con la majestuosidad de las montañas, la que nos queda exactamente enfrente, que ha sido muy importante, el factor más importante. La montaña como insumo de diseño significa que nosotros, precisamente teniendo en cuenta esa característica tan particular y tan determinante del lugar, decidimos hacer lo que Norbert Schulz afirma, ¿no? Que el carácter está determinado por cómo las cosas son, y ofrece a nuestra indagación una base para el estudio de fenómenos concretos de nuestra vida cotidiana. Solo de esta manera nosotros podemos aferrar completamente el genius loci, el espíritu del lugar. Entonces es ahí donde, digamos que el primer gesto de implantación, abrirnos, irradiándonos en forma de abanico hacia la montaña. Ustedes ven en la fotografía a la izquierda el clima brumoso típico de una mañana en la calera, y allá al fondo la montaña, que también no solo caracteriza la visual, sino también el clima por la cercanía que está al lote donde se implantó la vivienda. Entonces a la derecha ven que decidimos por un sistema radial que se abre con las visuales precisamente hacia la montaña y se desarrolla en la implantación, en la ocupación del terreno, con espacios que coinciden. Esa montaña coincide también con el oriente, que es por donde sale el sol. Entonces, pues aprovechamos la coincidencia entre el valor del paisaje de la montaña con digamos, la dirección prevaleciente de la salida del sol para abrirnos con todos los espacios, tanto a la montaña como hacia el sol, con la parte convexa del volumen y con la parte cóncava hacia el occidente, aprovechando también el sol de la tarde. Aquí en esta parte quiero hacer una contextualización de la bóveda respecto de todas las diferentes estrategias, acciones de bioclimáticas y de sostenibilidad que hemos implementado desde la cimentación hasta toda la construcción de la vivienda. Entonces empezamos por la primera estrategia, que es la implantación en el terreno, en la cual se hicieron, por supuesto, la orientación hacia el oriente-occidente para aprovechar al máximo la mayor cantidad de superficies de la convexidad y la concavidad orientadas hacia oriente y hacia occidente respectivamente, y todos los espacios reciben sol en la mañana y en la tarde. Se construyó una barrera de árboles bastante antes del diseño, de la construcción de la casa, que nos protege del viento. Ustedes ven allá al fondo en la fotografía, esa barrera de árboles permite mitigar el impacto precisamente del viento, sobre todo en las zonas de mayor o en los periodos de mayor prevalencia de los vientos vienen en ese sentido. A su vez también excavamos, más o menos el terreno tenía una pendiente del 15%, nosotros excavamos, como ven ustedes abajo en la sección, una parte fue excavada y la otra parte fue rellenada,
De esa manera nos bajamos aún más con el volumen respecto del nivel inicial del terreno, protegiendo aún más precisamente el viento, el volumen, sobre todo en los dos primeros niveles. Consolidamos el talud. Ustedes ven ahí el talud que se generó por la excavación. En la base, con un tabletacado, la fotografía fue posterior al tabletacado, un filtro vertical del cual ustedes ya ven esta traza, es la excavación, la chamba que se hizo, donde se metió en el fondo un tubo, flauta, para recoger todo el agua que por gravedad bajaba en el sentido de la pendiente hacia abajo, para evitar que el agua nos entrara dentro de la vivienda y de ese modo mitigar también la posible humedad que pueda tener la zona de implantación de la vivienda. Es muy importante, ha jugado un rol muy importante ese filtro perimetral con drenaje. Y pues como última estrategia de acción, el tratamiento de aguas residuales, pues porque este es un terreno rural en el cual no hay alcantarillado, pues hemos implementado un pozo séptico con doble cámara, el primero donde se depositan los sólidos, el segundo donde pasan los líquidos, y un tercer filtro en el terreno del agua tratada con los dos métodos anteriores. Entonces se reduce pues la contaminación del agua, sobre todo las bacterias E. coli, que es lo que más se presenta en ambientes rurales. Y estas pues fueron las principales estrategias que tienen que ver con la implantación en el terreno, todo de bioclimática. En el segundo aspecto estratégico tiene que ver con la envolvente horizontal y el terreno. Hemos también implementado un filtro horizontal consistente, ustedes lo ven en la sección, más o menos 30 centímetros de piedra y gravilla, la gravilla en la parte más alta, la piedra en la parte más baja, para también reducir posibles problemas de humedad por capilaridad que suban en la zona de implantación de la vivienda. Esto reduce el frío, que el primer piso por lo general es el más frío de los tres de la vivienda, reduce que se enfríe por estos efectos de humedad a través del filtro con piedra. Adicional al filtro con piedra, en la foto abajo a la derecha, implementamos unos tubos también flauta, que están dándole mayor ventilación ubicados dentro del filtro en piedra, para aumentar la superficie de evaporación de esa humedad que tiene el terreno, porque pues nosotros excavamos más o menos 4 metros, y a 4 metros de excavación pues se encuentra muy cercano el nivel freático. Por esa razón, el filtro y los tubos de ventilación interior del filtro son importantes para aumentar la superficie de ventilación de la humedad que se encuentra a esa profundidad. También, una vez colocado el filtro, los tubos, pues se colocó el reseo compactado, el cual se impermeabilizó con plástico para rematar, digamos, la impermeabilización de esa parte de la placa de contrapiso que se colocó encima precisamente de ese plástico, y de esa manera reducir al máximo la incidencia de la humedad del piso respecto de la placa de contrapiso y por supuesto del primer piso. Por último, pues tenemos una cuneta perimetral que va en este punteado verde, cuneta perimetral que, como nosotros impermeabilizamos con la placa de contrapiso, hace que el agua lluvia justo en el borde de esa placa pues sea en mayor cantidad. Entonces, para eso la cuneta lleva a los filtros y por último a 2 pozos de recolección de esa agua en la parte más baja del terreno, para darle curso a las escorrentidas de agua y alejarlas en la medida de lo posible de la zona del lote. El tercer, digamos, estrategias de sostenibilidad y
y bioclimática tienen que ver con la envolvente vertical. En esencia, nosotros hemos implementado el doble muro con cámara de aire en todo el perímetro de la vivienda. Ustedes ven el detalle típico a la izquierda abajo, el bloque que da o el ladrillo a la vista, en los casos en que es ladrillo a la vista. La cámara de aire de 5 centímetros que hemos rellenado con la fibra de vidrio, la frescasa, este rollo verde, que nos aísla térmicamente, y después está el muro interno, o en este caso, como ven en la fotografía, la columna, que da, digamos, la envolvente interna de los espacios arquitectónicos al interior de la vivienda. Entonces, esta triple estrato es el que nos garantiza reducir al máximo el intercambio de calor entre el interior y el exterior, ¿sí? Nosotros hemos, adicional a eso, reducido los puentes térmicos. La fotografía muestra cómo la columna, que es un generador de puente térmico, también se decidió cubrir con la frescasa, con el aislamiento térmico, para precisamente eliminar ese puente térmico columna espacio interior. En la fotografía de arriba, ustedes ven que modificamos incluso el detalle del nudo entre columna y viga para permitir eliminar ese puente térmico. Inicialmente el calculista solamente había hecho la columna sin esta parte que sobresale. Nosotros la hicimos sobresalir para, repito, permitir que la envolvente incluyera también el aislamiento térmico en la columna y romper el puente térmico en todas las columnas que teníamos, que es un sistema porticado en columna placa. El efecto invernadero tiene que ver con la cubierta de los patios, lo veremos más adelante, en el sentido que es una cubierta transparente que permite el paso de la luz y el calentamiento de esa zona de patio. También tenemos, en próximas diapositivas veremos cómo la intención es que se construya exteriormente la vivienda unos recubrimientos en vidrio que hacen de transición entre el interior y el exterior y aportan también confort térmico al interior de la vivienda. Entonces el efecto invernadero es muy importante dentro de esas estrategias de sostenibilidad bioclimática. Tenemos una cubierta transitable en concreto armado sobre los balcones y terrazas que reduce las transferencias del calor al interior y exterior con aportes de inercia térmica y aislamiento térmico. Y por último, pues nuestra cubierta, que es el objeto de estudio de la presentación de hoy, que es una cubierta multistrato, son diferentes componentes de la piel, que ya veremos en detalle en qué consisten. También reduce las transferencias de calor interior y exterior, sobre todo en la cubierta, que repito es la superficie de mayor exposición al sol y al agua y a los factores climáticos. Por último, reutilizamos la formaleta con la cual hicimos la cubierta, parte de la formaleta en madera, para realizar o para construir la cubierta del patio de ropas. Ya entrando a lo que tiene que ver en esta fotografía, ustedes ven el detalle del patio de ropas de la cubierta. Esta estructura en madera se reutilizó después de haber usado para realizar las formaletas de la cubierta, y se reutilizaron en el patio de ropas. Aquí en el plano a la derecha, ustedes ven estas líneas azules. Son envolventes en vidrio que se pretende cubrir terrazas y balcones, y el ingreso, a la derecha el ingreso, a la izquierda un balcón y una terraza en la parte que da hacia el oriente de la vivienda, para generar con el efecto invernadero calentamiento de ese aire
y mejorar también el confort térmico al interior de la vivienda. En planta, ven, la intención proyectual es cubrir las partes exteriores hacia oriente y occidente con vidrio para aprovechar el efecto invernadero. Ya habiendo hecho esa introducción de todas las estrategias de sostenibilidad bioclimática, entramos específicamente en el tema de la bóveda. Entonces, como ya lo dije al inicio, la montaña es el insumo que nos hizo decidirnos por hacer el sistema radial, abriendo todos los espacios, incluyendo el del altillo, que ustedes ven aquí la planta del altillo. El altillo y la cubierta que cubre este altillo es precisamente la bóveda anular, que lo cubre en el sentido longitudinal, y la transversal es esta que viene perpendicular y que se abre hacia la montaña. Ahorita lo veremos. Ustedes ven aquí en la fachada abajo a la izquierda la bóveda transversal y perpendicular está la longitudinal anular. En planta, la planta de cubiertas, la cubierta anular con la transversal, pequeña, más corta. Abajo hay dos terrazas y un balcón en los niveles del primero y segundo pisos. Este es un diagrama de la temperatura de la calera. Tenemos que la temporada más húmeda dura casi 9 meses. Entonces hay una probabilidad de más del 50% que un día sea lluvioso, tenga lluvia. Entonces la temporada más seca dura más o menos 3 meses. Estas son las condiciones por las cuales nosotros estábamos muy preocupados y respondimos con todas estas estrategias de bioclimática para garantizar confort térmico al interior de la vivienda. La calera es un clima sumamente variable en el día, puede presentar todas estas características de sol y lluvia en el arco de las 12 horas. Entonces, siempre hablando de la bóveda, es una tipología constructiva, una tipología estructural de gran tradición. Desde los romanos viene empleándose y mucho antes de los romanos incluso. Entonces nosotros aquí, ustedes ven en la fotografía cómo el altillo se remata hacia el norte con dos voladizos, ¿sí? Y hacia el sur con un voladizo que no se ve acá. La curva es el elemento característico de toda la vivienda, incluyendo por supuesto la bóveda. Cambia permanentemente de dirección, a diferencia de la línea recta, que es más monótona, no cambia, y eso le da un atractivo, digamos, una particularidad y un carácter a todas las fachadas del volumen, como ustedes pueden ver en la fotografía. Esta es la fachada hacia oriente. También la curva caracteriza y ven todos los espacios abiertos hacia la visual de la montaña. El basamento, ustedes ven aquí estos tubos, son los tubos que yo les decía de aumento de la superficie de evaporación del interior del filtro horizontal que se colocó debajo de la vivienda. Tanto por este lado oriente como por el lado occidental, en el basamento existen esos ductos de ventilación. En el proceso de diseño tuvimos varias versiones. Esta fue la versión anterior. Ustedes ven a la izquierda los renderizados. Eran más bóvedas y más fragmentadas y se unían de manera diferente con la bóveda anular. No habíamos decidido, eso fue un proceso en el cual finalmente se decidió por que no fuera resuelta como ven en el renderizado, sino primero que todo se redujeron, fue solamente una transversal, aquí tenemos dos, y segundo, se definió por la bóveda crucería, retomando los ejemplos de las bóvedas góticas, para resolver en una sola cubierta sin estar separada como ven en ese proceso. Otro cambio importante fue
el plan espacial arquitectónico al interior de la vivienda. Ustedes ven a la derecha un dibujo en 3D de cómo era un único espacio comunicado verticalmente. Se decidió compartimentarlo, no comunicarlo verticalmente, sino anular ese espacio conectado en vertical por placas separando el primero del segundo y el segundo del altillo. Finalmente eso fue lo que se construyó por ajustes durante todo el proceso de diseño. Aquí vemos una fotografía del interior del altillo. Entonces, como la superficie de doble curvatura de la principal bóveda, la longitudinal, la anular, es una superficie que no es desarrollable, ¿sí? La dificultad estaba en eso. Y al mismo tiempo, esta pequeña transversal que se incrusta en la anular longitudinal se abre hacia las montañas. Entonces, aquí los antecedentes son las bóvedas de arista góticas, ¿sí? Que nos permitieron, estudiándolas, definir esa intersección, aclarárnosla y poco a poco irla detallando más hasta pasando por pues, el prototipado, la construcción de las formaletas y finalmente la construcción. La interpretación clásica de la firmitas, la utilitas y la venustas vitruviana es, digamos, muy importante desde nuestro punto de vista, en el sentido que la bóveda al mismo tiempo cumple funciones estructurales por forma, por curva, ¿no? Y al mismo tiempo esa curva, esa estructura, da cobijo, protección al espacio habitable, que es la utilitas. Y es la integración de ambas, de estructura y función, es lo que nos da el lenguaje curvo, en este caso, la venustas, el lenguaje, la forma arquitectónica de la bóveda. La quinta fachada es la superficie de mayor exposición de la vivienda a las intemperencias del clima. Entonces, es la última estación desde abajo hacia arriba y tiene la mayor visual, 360 grados. Entonces, el recorrido lo podemos hacer desde el primero al segundo hasta el tercer piso, aprovechando al máximo las visuales hacia la montaña. Como dice Vélez, nosotros los arquitectos diseñamos esencialmente cubiertas. Aquí vemos el acabado de las cubiertas, que es una fachaleta del mismo ladrillo que usamos en los dinteles de las puertas, que es el último estrato y el que le da el acabado y la recorribilidad a la superficie final, a la más alta de la cubierta. En cuanto a la inercia térmica, es una de las características más importantes de la bóveda. Es la capacidad de acumular calor y de reenviarlo al interior con posterioridad, dándole al mismo tiempo aislamiento térmico e inercia térmica a la bóveda. Rápidamente, porque creo que me estoy extendiendo más de la cuenta, este es el referente o uno de los referentes más importantes que nos da una constatación de cómo, en este caso, es la bóveda que el arquitecto Ramón Aguirre, mexicano, él hace bóvedas sin utilizar formaleta, se llama la técnica del ladrillo recostado. En esta investigación que hizo el arquitecto, verificó cómo utilizando la doble bóveda con cámara de aire amplió, mejoró muchísimo el aislamiento térmico de los espacios interiores. Entonces, a la izquierda tenemos la bóveda con cámara, a la derecha la bóveda sin cámara. Incluso la bóveda con doble cámara la hizo en Adobe. Entonces, el sistema con cámara de aire es una estrategia de diseño pasivo que permite el calentamiento al interior del edificio, en este caso del espacio,
y esencialmente evita la pérdida de energía calorífica, que es el problema que nosotros tenemos en la calera, que teníamos que solucionar. Aquí vemos la cuantificación de esos resultados. A la izquierda, la bóveda con cámara de aire reduce las temperaturas superficiales interior y exterior de 18 grados centígrados. A la derecha, la bóveda sin cámara, hecha con ladrillos, obtuvo una reducción solamente de 9 grados, 9,72, un poquito más de la mitad. Entonces, significa que un 54% de mayor rendimiento térmico tiene la bóveda con cámara de aire respecto de la que no lo tiene. Entonces, la bóveda con cámara de aire limita el flujo de calor durante las horas pico, de mayor frío, de mayor calor, y ahorra energía y logra confort térmico, que es un poco lo que nosotros logramos con la bóveda en la calera. Nosotros, a diferencia de la bóveda de la investigación del arquitecto Ramón, no tenemos la cámara de aire. Ustedes ven aquí el estrato. Esta cámara de aire la llenamos con icopor, pero el icopor pues es un producto que está lleno de aire encapsulado. Entonces esa cámara de aire se mejora si uno tiene el icopor. Y encima tiene una torta de concreto de protección, y encima está el acabado con fachaleta. Debajo están el estrato del ladrillo, que a su vez tiene los 4 centímetros de concreto con malla, que es la capa sísmica que exige la NSR10. Entonces ustedes a la derecha ven también la envolvente de las cuales ya les hablé al inicio, que es una constante tanto de la envolvente vertical como de la misma bóveda que nosotros estamos presentando. Entonces se evita la pérdida de energía calorífica, reduciendo los consumos de energía para calentar los espacios. Este es unos modelados de 3D que nos permitieron resolver la complejidad de la intersección de las bóvedas en una versión anterior, la que veíamos antes. Esto se modificó. Lo importante es que sin el 3D era muy difícil resolver la intersección de las bóvedas. En cuanto a la parte estructural, pues es un sistema mixto, esencialmente un arco que trabaja con presión, ladrillo, acompañado de un reforzamiento externo con malla electrosoldada, y esto combinado con el pórtico que ustedes van a la derecha arriba, el pórtico en columnas curvas, en vigas curvas y columnas del sistema porticado. Estas vigas curvas se funden embebidas dentro de la bóveda, al nivel de incluso del intrados, es decir, uno las puede ver al interior del espacio. Esta decisión fue para marcar interiormente esas columnas del sistema porticado. Entonces es un sistema mixto. Entonces aquí a la derecha era un detalle del apoyo del ladrillo respecto de la viga en concreto que conforma el pórtico, que es una viga inclinada. Ahorita vemos aquí en las fotografías del proceso constructivo cómo la viga curva está embebida dentro de la bóveda. Estos son estudios previos cuando hicimos aquí con el curso de restauración, investigación sobre los tipos de bóvedas de crucería. Ustedes ven acá los diferentes tejidos, la estructura que se requiere, planos de detalle. Estos son fotografías con los estudiantes realizando diferentes tipos de aparejos. Esta es la reutilización de lo que nos quedó en parte de la estructura de la formaleta que usamos para las bóvedas. La reutilizamos para la construcción de la cubierta del patio de ropas. A la derecha estuvo el diseño original, a la derecha está la construcción de esa cubierta. Ya un detalle del despiece
que se hizo de los componentes de los diferentes arcos para, sobre todo en la parte de intersección, que era la más compleja, de la bóveda anular con la bóveda transversal. Ustedes ven de izquierda a derecha los arcos que dibujamos en madera para que después fueran cortados, ensamblados. Entonces teníamos el arco 1, el arco 2, el arco 3, cuántos son de cada uno en planta, y aquí han alzado los respectivos despieces. Sin este detalle acucioso, dependiendo a mayor detalle, pues mayor regularidad en la superficie final que logran los maestros al colocar el ladrillo. Aquí hay un detalle, esta es la diagonal que resuelve la intersección, o sea, esta diagonal es el arco 5, que resuelve la intersección entre la bóveda anular y la bóveda transversal. Entonces está el despiece y el detalle de esos arcos. Un 3D de esa intersección, entonces ustedes ya ven aquí ubicados los arcos de acuerdo a cómo deberían ir durante la fase previa, antes de colocar los ladrillos, obviamente, y encima se colocan el entablado. El entablado que nos va a dar la superficie, la regularidad de la superficie a la vista que vamos a tener finalmente. Aquí tenemos otra fase inicial de cuando se está construyendo el refuerzo, las vigas de refuerzo principales sobre las cuales apoya. Aquí les decía cómo las vigas que reciben la bóveda tienen este chaflán sobre el cual se apoya el ladrillo. ¿Sí? Sin este chaflán no llega directamente la bóveda a apoyarse. Continuamos con el proceso constructivo, el entablado encima de los arcos. Una vez que se han colocado, todavía no se funden las vigas, se fundirán después que tengamos el proceso de sentado del ladrillo. Ya se está sentando el ladrillo, encima del ladrillo se coloca la capa sísmica con malla electrosoldada de concreto. También es importante, estos pelos son de anclaje de esa capa sísmica, de ese estrato sísmico, de esa plaqueta sísmica con las vigas principales. Entonces aquí vemos cómo se dejan listas para fundir posteriormente las vigas principales curvas. Yo aquí tengo un video, no sé si hay tiempo todavía para verlo, del proceso. No sé si lo vemos ahorita al final. Acá ya un aspecto del interior del espacio, y pues hacemos rápidamente las conclusiones. Entonces, la bóveda compuesta nos permitió conseguir un espacio muy dinámico. Es una percepción inusual, muy innovadora. Tenemos un aporte al confort térmico muy importante, que ahorra energía, consumo energético. La relación visual con la montaña, ¿sí? Una cubierta recorrible encima de esas bóvedas. Soluciones multiestrato requieren mucha más atención en el proceso constructivo, porque la impermeabilización, evitar que el estrato de aislamiento térmico se moje, requiere de un seguimiento mucho más detallado del proceso constructivo. Aquí vemos el criterio de honestidad constructiva, quiere decir que podemos ver estas franjas blancas, son el canto o el intrados que llamamos nosotros, el canto de la viga en concreto, que cierra el pórtico. Aquí vemos la columna y continúa la viga en este sentido y la viga en este otro sentido, curva. Y el tejido del ladrillo como el acabado final también, del mismo modo, del espacio interior. Yo dejaría hasta acá, no sé si hay tiempo y vemos, el video es un poco el desmonte de el desencofrado de la bóveda. Lo vemos, ¿cierto? Es súper rápido. Sí, profe, sí podemos reproducirlo tranquilo. Entonces voy a dejar de compartir para compartir la pantalla.
No, si quieres, reprodúcelo, ahí la estamos mirando. Ah, ¿lo están viendo? Ah, Sí, perfecto. señor. Entonces, un segundo. O sea, aquí vemos cuando estamos desmontando la formaleta, queda un poco pegada a la superficie del ladrillo, a la superficie del concreto, y esto nos da la contraforma, ¿no?, de lo que es el acabado final. Aquí ya, incluso en obra negra, ustedes ven, ya tenemos el acabado final casi listo del ladrillo. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por la atención. Si hay preguntas, dudas, inquietudes, pues las resolvemos. Gracias, arquitecto. Seguimos con la etapa de dudas. Los que tengan alguna duda a través del chat o levantando la mano, podemos hacer la pregunta. No hay preguntas, estimados colegas ingenieros. Germán, sí. Muy buenos días. Una preguntita de cuánto es el Buenos días. rendimiento en mampostería de esas cubiertas, pues porque veo que lo que come como más tiempo es hacer, o lo que da más tiempo es hacer ese tipo de mampostería, ya que es curva, ¿no? Sí, sí, Germán, tú hiciste una pregunta que muy importante porque generalmente la mampostería que hacemos nosotros pues es con base, como decía antes, en líneas rectas, ¿no? Cuando uno trabaja líneas curvas, el ladrillo es un elemento paralelo en todas sus caras, no tiene curva. Entonces, eso implica muchísimo más tiempo de trabajo, porque sentar un muro curvo, ya la plomada tienes que plomar hilada por hilada, no puedes usar el hilo, pues porque no hay hilo curvo. Aparte de eso, la realización de doble curvatura, porque esta tiene dos curvas, pues implica un desafío mayor a una simple curva. Esta tiene curva horizontal y curva vertical. Y la intersección adicional a doble curvatura implica también una dificultad más. Y en ese sentido, en el rendimiento, el maestro había hecho una previsión, una programación de que terminaríamos como en mayo, junio, y estábamos terminando como 3 meses después. No, perdón, en abril, había previsto que terminaba. Precisamente porque los tiempos, además no es la bóveda, esta que les estoy presentando no era la única. Hay otras bóvedas en el segundo y encima del primer piso que también requerían, es así de simple, de una sola curvatura, que también requerían esos tiempos adicionales. Entonces, en ese sentido, la mano de obra es mucho más, requiere de mucho más tiempo. El arquitecto Ramón, que él vino aquí, estuvo con nosotros alguna vez, él hace mampostería de bóvedas sin formaleta, pero entonces se requiere una gran destreza del mampostero, y conseguir un mampostero que tenga destreza y experiencia en este tipo de bóvedas no es fácil. Entonces, en ese sentido tienes razón, los rendimientos son más costosos. Digamos que la inversión en cuanto a mano de obra, doble muro, porque los diferentes estratos implican también mayores costos, viene pagado después con el ahorro que uno hace en calentar los espacios, ¿no? Porque calentar un espacio con gas o con leña o con energía eléctrica, pues cuesta mucho. Entonces después ya no vas a tener esos costos y vas a reducir, vas a ahorrar, vas a tener el payback con tiempo posterior a la construcción. Inicialmente sí hay una inversión más alta. No sé O sea, si... la mampostería es más o menos el doble de una mampostería de un muro recto, digámoslo así, o más o menos cuánto es el tiempo de incremento. Sí, si el metro cuadrado se demora, no sé, 2 horas, 3 horas, pues obviamente con la mampostería se demora más.
es más, es considerablemente más. Además porque esta mampostería es, no estamos considerando la formaleta, ¿no? Pero si consideramos la formaleta, pues hay que sumarle los tiempos del carpintero y hay que sumarle los tiempos del diseño de la formaleta, que son de mucho detalle. Hay que verificar, incluso nosotros para llegar a la versión definitiva hicimos investigación experimental, prototipos aquí con los estudiantes y todo eso son tiempos adicionales. Entonces, todo eso implicó la construcción de resolver la complejidad de la intersección. Muchas gracias, arquitecto. Ok, Germán. ¿Alguna otra persona tiene otra pregunta? Bueno, no habiendo más preguntas, damos gracias al arquitecto Héctor Saúl Quintana Ramírez por su participación en el Congreso Internacional de Ingeniería Civil. Igualmente, damos gracias a los participantes del día de hoy y los invitamos a que continúen con las siguientes conferencias a la 1:45. Bueno, hasta luego. Muchísimas gracias. Muchas gracias.